Digo, siempre somos herederos del pasado de una u otra manera y deudores, para bien o para mal, somos deudores del pasado, pero esto nos ayuda a darnos cuenta de que la filosofía antigua ha permitido el desarrollo del pensamiento en muchas sintonías. Puede encontrarse en el pensamiento previo a los filósofos, por ejemplo, del periodo conocido como los presocráticos, ¿no? O sea, puede encontrarse ya una incipiente raíz en Homero y en Hesiodo, en estos textos que tratan de dar una explicación al orden del mundo. Por supuesto, es una explicación en muchos sentidos racional, aun cuando sigue siendo una explicación religiosa, es una explicación racional del orden del mundo. Por supuesto que personifican y antropomorfizan a los elementos que van dándole forma al mundo. Pero ya aquí hay una intención de explicar el mundo bajo caracteres racionales, ¿sí? Bajo una sintonía racional. Es por eso que cuando surge la filosofía en la antigüedad griega, se da como esta búsqueda de un principio común al mundo, que es lo que le da origen al mundo mismo, ¿no? Entonces esa es la inquietud que mueve al mundo antiguo para poder generar esto que posteriormente se va a conocer como filosofía. Siempre es complejo a partir de conceptos tratar de dar cuenta de lo que es una realidad y por supuesto la filosofía no es una excepción de eso, ¿no? O sea, al contrario, tiene este problema. Entonces cuando decimos filosofía griega es sumamente difícil encasillarla, definirla y acotarla porque así como hay numerosa cantidad de autores, hay numerosa cantidad de perspectivas y numerosa cantidad de conceptos, ¿no? Si nos atenemos a una visión contemporánea de la filosofía, diremos que la filosofía es este trabajo con conceptos, ¿no? Y es lo que los filósofos antiguos tratan de hacer. A partir de palabras, a partir de conceptos, darle nombre a aquello que puede ser el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos atenemos al comienzo de la filosofía, sería esta búsqueda del arjé, esta búsqueda del principio que da cuenta del todo del mundo, que origina al mundo, que le da forma al mundo y que por lo mismo resulta ser el concepto principal de investigación para estos autores. Por supuesto que posteriormente habrá ciertas divergencias en diferentes ámbitos, ¿sí? Así, por ejemplo, los epicureístas estarán en la sintonía de dividir la filosofía en tres grandes ramas, ¿no? La lógica, la canónica, que correspondería a una teoría del conocimiento, y la ética, ¿no? Ya serían teorizaciones posteriores, pero atenderían todas ellas a esta búsqueda por principios en el mundo, ya sea el mundo físico, el mundo moral o el mundo del conocimiento. La energía sería el principio del mundo, ¿no? El principio del cosmos como tal, el principio del orden que se manifiesta en la realidad en la que nos encontramos y que por supuesto en un sentido histórico va a partirse del arjé para poder comenzar a otro tipo de teorizaciones, ya en lo que podríamos conocer como no la antigüedad presocrática, sino la antigüedad clásica, probablemente con Sócrates, ¿no? Con preguntas un tanto más derivadas y alejadas incluso de la pregunta por el primer principio del mundo, ¿no? Ya no será la pregunta por el primer principio del mundo, sino la pregunta por qué hace el ser humano ser un ser humano, qué hace del ser humano alguien bueno, qué hace del ser humano alguien correcto, alguien justo. Preguntas alejadas, pero que también responden a búsqueda de principios. Lo que sucede es que si nos vamos así haciendo el recorrido, la antigüedad clásica ofreció autores que daban cuenta del mundo a partir de principios muy, muy certeros, ¿no? Tanto Platón y Aristóteles, como paradigmas de esta forma de pensar, resultan ser autores que consolidan el pensamiento. Sin embargo, por ejemplo, la escuela cínica, la escuela de los epicúreos o la escuela de los estoicos, son posteriores porque derivan de también un contexto social completamente diferente. A partir de la caída del imperio de Alejandro Magno es que comienza lo que se llama el helenismo. El helenismo sería una herencia del mundo antiguo griego que propiamente ya no
no es la antigüedad clásica, porque hay una serie de decadencias sociales que los llevan a proponer otras ideas y escuelas de pensamiento que resultan problemáticas o muchas veces ajenas, pero todas ellas centradas en el actuar del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la escuela cínica, ¿no? Donde precisamente se trata de dar cuenta del actuar, pero a partir de desnivelar al hombre de la posición trascendente en la que se le había colocado, ¿no? Ya no es el alma, ya no es el ser bueno el que a lo que debe aspirar el ser humano. A ser un perro, ¿no? A ser como un perro que simplemente se acopla a las necesidades más básicas y no necesita ponerse a pensar en otras ideas. Por supuesto que al proponerse esto, se está proponiendo una idea y una forma trascendente de vida, no en el sentido más allá del plano terrenal, sino en el sentido de que se pretende como la verdadera vida, ¿no? Es interesante cómo se cae en esta paradoja, ¿no? Que huyendo de una visión más ideal de lo que debe ser el ser humano, trata de rebajarlo, y en su rebajar al ser humano, al mismo tiempo trata de proponer algo que todos deberían seguir. Esta actitud de Diógenes ante Alejandro Magno, ¿no? La clásica historia que todo el mundo cuenta, pero bueno, ya es cliché, ni modo, vamos a tener que remitir a ella, que Alejandro le pide, le dice, te daré cualquier cosa, Diógenes, pídeme lo que quieras y pues quítate porque me está tapando el sol, dice Diógenes. O sea, es esa actitud que no se remite a riquezas, ni a conocimiento, ni a saberes, ni a gloria. Hay una motivación que trata de alejarse de perturbaciones que hagan del ser humano alguien no solamente malo, sino alguien frustrado, ¿no? Entonces, el estoicismo trataría en este sentido de alejarse a través de una resiliencia y una abstracción de los propios sentidos, para evitar en ese sentido el dolor, ¿no? No al estilo de los epicúreos, es lo curioso, ¿no? También los epicúreos estarían motivados por la misma idea, ¿no? Hay que evitar caer en actitudes que nos frustren o que nos hagan infelices, ¿sí? Sin embargo, los epicúreos lo harían a partir de la ataraxia, a partir de la ausencia de dolor, ajá, y búsqueda en ese sentido de un placer. No un placer que exceda los sentidos, sino un placer que los momifique, por así decirlo, ¿no? Y en el estoicismo se encuentra una idea muy, muy similar, pero más bien a través de la resistencia, ¿no? O sea, el dolor no me perturba. A pesar de que sienta dolor, no me perturba. Ajá. Y es lo curioso, porque el estoico no evita el dolor, resiste a él, y el epicúreo más bien lo que hace es evitarlo, buscar otras vías ajenas y alejadas de eso. Y el escepticismo, por ejemplo, en Pirrón, trata de ser una posición también, no tanto motivada por el actuar, pero que a fin de cuentas tiene consecuencias en el actuar, pero cuya raíz se encuentra más bien en el pensamiento, ¿no? O sea, la imposibilidad de dar cuenta de una verdad como tal. Por eso el escepticismo se enmarcaría más bien no en una corriente ética como las tres anteriores, sino es predominantemente epistemológica, ¿no? Trata de dar cuenta del conocimiento y su imposibilidad, ¿no? Por supuesto que entra en paradojas muy curiosas, ¿no? O sea, la imposibilidad de conocer, o afirmar que es imposible conocer, pues ya es conocimiento, ¿no? Dice Whitehead que toda la historia de la filosofía son notas al pie, ¿no? De Platón y Aristóteles. Y que en ese sentido se enmarca todo lo que también viven ellos, ¿no? O sea, no sería exclusivamente de ellos, sino son problemáticas que ya estaban incluso en los presocráticos. Y que sí enraizan una nueva forma de abordar el mundo. Creo que en ese sentido es sumamente importante.
porque sin ella no habría todo lo que vino después, ¿no? En ese sentido, digo, siempre somos herederos del pasado de una u otra manera y deudores, para bien o para mal, somos deudores del pasado, pero esto nos ayuda a darnos cuenta de que la filosofía antigua ha permitido el desarrollo del pensamiento en muchas sintonías y por supuesto influyó en el cristianismo, ¿no? Influyó incluso en el islam, influyó en muchas formas de vida que, volvemos, no habría hoy en día si no hubieran existido ellos.